¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión les propongo analizar uno de los conceptos centrales de la geografía, como es el de la región. Así que vamos a verlo. Había hecho yo hace tiempo atrás un video en donde refería a la complejidad de la geografía por todas las problemáticas vinculadas a la definición del objeto de estudio, a lo que tiene que ver con la pluralidad de enfoques y corrientes, las ramificaciones de su estudio y sobre todo y principalmente la variedad conceptual que se forjó a lo largo de su desarrollo. Es en este sentido que cada uno de esos significados y significantes que cada concepto representa nos lleva a la idea de pensar que la geografía se caracteriza por tener conceptos que son polisémicos, es decir, que van a tener múltiples significados en función de los intereses y las relaciones de poder puestas en juego para la constitución de cada uno de ellos. De ahí es que sale la pregunta sobre qué hablamos cuando nosotros hablamos de región. En principio tenemos que remitirnos a un concepto que va a surgir alrededor del siglo XVIII y que va a venir de la mano de la acción homogeneizadora de los estados monárquicos modernos, en donde la idea de región lo que va a tratar de hacer es recrear antiguas territorialidades como elementos constitutivos reaccionarios y que defendían a la vez las particularidades socioculturales de un espacio determinado. Por eso entonces cuando pensemos en región, etimológicamente va a responder a dos orígenes y a dos significados, a su vez, que es regionis, que significa delimitar, y por el otro lado regere, que significa regir, es demarcar y controlar. No obstante, y como también habrán visto en los otros videos que fui subiendo en el canal, al calor de los imperialismos y cuando surge la figura de Vidal de la Blache como uno de los principales exponentes de la Escuela Francesa de Geografía, lo que nosotros vamos a tener es que va a surgir la idea de la fragmentación del territorio en unidades internamente homogéneas. Si esta forma de pensar el espacio geográfico, o mejor dicho, de fragmentar al espacio geográfico, es algo que se va a institucionalizar, se va a ir institucionalizando paulatinamente hasta alcanzar una madurez conceptual en las primeras décadas del siglo XX. Cuando uno habla de región, no puede evitar referirse a la idea de una combinación en un área determinada del territorio de una serie de hechos, tanto físicos como humanos, que son analizados como apartados específicos. El medio ambiente, la evolución histórica, aspectos de la población y actividades económicas. De esta forma es la manera en que se planteó o se plasmó el primer concepto de región. Partiendo de este punto es que el concepto de región se convierte en un recorte territorial de geometría variable, en donde, según el interés del geógrafo que realizara ese recorte, va a tener una delimitación distinta, pero manteniendo una serie de rasgos propios que la van a definir. Estos rasgos van a ser su singularidad, su coherencia interna, su continuidad espacial, su estabilidad y pensar en una mesoescala, una escala intermedia. En este sentido, acá les coloco una placa como para que ustedes puedan leer de cómo se enseñaba o cómo se trabajaba geografía regional alrededor del año 1986, en donde destaca el punto 2.3.4, donde dice breve referencia a la población. De acá vamos a partir hacia una de las críticas principales de la geografía regional, que es que va a pensar, partiendo de esta idea de determinismo, posibilismo, al hombre como un elemento más del medio, sino no como alguien que lo puede modificar, alguien que lo produce y lo reproduce, sino más bien un elemento más dentro del cual usa al medio como sustrato. Ahora bien, si nosotros nos vamos al caso argentino, vamos a ver que esta variabilidad que propone la región se fue dando e incluso hoy por hoy se sigue dando en función del interés que se ponga en juego. O sea, acá yo les comparto algunos mapas de distintas regionalizaciones de Argentina como para que vean cómo su extensión territorial y su denominación va cambiando según el criterio, ya sea clima, ya sea bioma, ya sea una bioregión, o si se quiere planteándolo desde el turismo o por ahí desde los sistemas productivos, va a tener distintas formas de denominarse.
Partiendo de ello y retomando esto que decía antes de la crítica, esta mixtura de criterios y de limitaciones va a ser lo que va a llevar a Lacoste, por ejemplo, a pensar en la región como un concepto obstáculo, ¿sí? Obstáculo en el sentido de que él va a plantear o va a decir que la geografía, en vez de buscar la interrelación de las distintas configuraciones espaciales, lo que va a tratar de tender es a buscar cuáles son esas particularidades específicas. Va a tratar de encontrar particularidades en vez de buscar algo que le permita entender cuáles son las relaciones entre ellas. No obstante, y como creo que todos habrán tenido en la formación docente a lo largo de su recorrido, la región es algo que se ha arraigado profundamente en el pensamiento y en la enseñanza geográfica. ¿Sí? Todos hemos pasado por Geografía Regional Argentina y también todos hemos pasado por la enseñanza en distintos recortes territoriales específicos, como pueden ser 1 o 2 continentes, ya sea en profesorado o en la enseñanza media. En este sentido, y continuando en esta línea de crítica, con la llegada de la geografía cuantitativa en la posguerra, en la segunda posguerra, que lo que va a hacer es profundizar la abstracción del espacio a través de la modelización, de la sistematización y de la prescripción de las funcionalidades espaciales y localizacionales, lo que vamos a tener es que esa idea de región va a ser aún más todavía criticada porque, como por ejemplo decía Livingstone, esto de las estadísticas no sangran, la idea de los recortes territoriales, la idea de regionalizar lo que se va a estudiar, buscar cuáles son las características internas particulares en vez de su interrelación, va a ser algo que va a profundizarse, como dije, todavía más con la llegada de esta corriente geográfica y que de a poquito va a abrir la posibilidad hacia allá en el último tercio del siglo XX la llegada de otro tipo de corrientes geográficas de la mano o bajo la mano, bajo el ala de las geografías de carácter crítico, en donde van a poner a los enfoques tradicionales y a los enfoques cuantitativos como una especie de postura desfasada, como si fuese una época oscura de la geografía en donde la región va a pasar a ser un concepto casi sinónimo de una enseñanza que no guardaba mucha relación con lo que estaba ocurriendo en la actualidad. Entonces, en esta línea y en este momento es que se produce un quiebre, una escisión en la geografía, en lo que va desde lo académico hasta lo educativo, en lo que se piensa como enfoque tradicional o enfoque crítico. A partir de allí, entonces, con la llegada de los enfoques críticos es cuando va a empezar a hablarse de la muerte de la región, del fin de una visión simplificadora de la geografía, asociada con una creciente homogeneización de los espacios geográficos bajo la acción del capitalismo neoliberal globalizado. Es algo así como decir, bueno, con la llegada de la globalización y su tendencia homogeneizadora, empieza a perderse la noción de la región porque todo tiende a volverse más similar o seguir dinámicas muy parecidas. Pero en este sentido, y acá la repregunta es, ¿podemos hoy por hoy dejar de hablar de región? Más allá de esos diagnósticos terminales que les mencionaba recién, de la asociación a estas geografías antiguas, la idea o el concepto de región nunca se alejó de los debates epistemológicos y de las formas de interpretar el espacio. Con la llegada, a partir de los 90, de los enfoques posmodernos, del giro espacial de las ciencias sociales, del giro cultural de la geografía, esa problematización del espacio volvió a centrarse otra vez, o volvió a tomar, mejor dicho, otra vez la idea de región, aunque bajo otras formas de pensarlo. En este sentido, ya nosotros no decimos que la región resulta inviable como concepto, sino que el desafío o la pregunta que surge es a partir de qué enfoque o bajo qué sustento teórico y bajo qué práctica es viable o es posible la regionalización en la actualidad. Es decir, no se discute la regionalización, sino que se discute de qué manera se lleva a cabo. Algunas cuestiones a considerar en este sentido. Lo primero y principal es tener una flexibilización en la escala de análisis. Ya no puede ser más esto de una mesoescala como única chance de pensar la regionalización. Otra cuestión muy importante es que es necesario abrirnos a la idea de que las regionalizaciones contemporáneas no necesariamente
van a implicar una continuidad geográfica, no tienen que tener esa continuidad sobre la superficie. Por otro lado, ya no se puede pensar desde una perspectiva estatocéntrica, no se puede pensar desde los estados y no se puede pensar desde un enfoque rígido. ¿Sí? Ya estudios regionales no pueden partir de ninguna de estas dos formas, sino que tienen que ver más que nada con lo que es el mundo hoy y con la flexibilización que tiene el mundo hoy, y en consecuencia de esto pensar que las regiones se construyen y se destruyen a la par de los procesos globales, lo cual da cuenta de esta idea de temporalidad. En este sentido, es necesario también considerar la multidimensionalidad, no solamente pensar en una variable sola de análisis o en dos, sino que se puede regionalizar el territorio de muchas formas distintas, o incluso, mejor dicho, hasta pensar en la posibilidad de regionalizaciones hegemónicas o contrahegemónicas, dependiendo del enfoque que uno le quiera dar. En este sentido, la región discursiva, la región lugar, ciudad-región global, la región en red, región espacio-temporal, son ejemplos de un concepto ayornado en el cual ha cambiado, pero nunca puede dejarse de lado para pensar recortes territoriales específicos. Cuando nosotros pensemos en revitalizar la región, es necesario olvidarnos de las divisiones a priori, ¿sí? Sacarnos de la cabeza la idea de lo que es homogéneo, de lo inmóvil, y pensar en este sentido todo lo contrario. ¿Cuáles son las dinámicas actuales de los territorios en red, de procesos translocales, transregionales que dan lugar a conjuntos territoriales que muy difícilmente hayan sido pensados por aquella vieja escuela francesa de Vidal y de sus seguidores? Y acá tenemos que también plantear o hacer una afirmación en este sentido, que es que ya no hay ni excepcionalismo en geografía, como promovía Schaeffer, ya no hay regularidades ni hay generalizaciones, y las porciones que son sujetas de regionalización son cada vez más extensas y cada vez más vinculadas a las problemáticas que atraviesan a las sociedades y por ende mutables y de geometría variable. Por eso, y más allá de toda apreciación, hay algo que permanece inmutable. ¿Sí? Esta idea de región, ese antiguo y discutido concepto, no ha muerto, sino que todo lo contrario, goza de muy buena salud. Así que espero que les haya gustado. Muchas gracias.